Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablaremos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Scaffi, mamá de 2, y todos sean bienvenidos. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Droguería Inglesa por hacer este episodio posible. Allí puedes encontrar medicamentos y productos para tu salud y bienestar con los mejores precios y con una atención increíble. Si quieres más información, puedes ingresar a tudrogueriavirtual.com, donde también puedes hacer tus compras online, o a sus redes sociales, Droguería Inglesa. Bueno, hoy tengo a una invitada muy especial. Ella se llama Griselda Bermúdez. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Chévere, me siento como cuando llegas a tomarte un café con una amiga, así, relajada. Relajado. Gracias por escribir en el formulario que tenemos. Me pareció muy interesante tu historia, porque sé que puede inspirar a muchas, porque fuiste una berraca. Pero eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a darle un poquito de contexto a las personas que de pronto no saben tu historia. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Estás casada? Y quiero que te eches para atrás en el momento de tu vida cambió. Así es. Bueno, básicamente mi vida fue una antes de mi accidente automovilístico y fue otra ya luego del accidente. En ese momento estábamos en el año 2013, yo tenía 27 años, 26, 27 años. Ujú. Y me fui de vacaciones a los Estados Unidos. Parte de mi familia vive allá, entonces estaba como en ese plan de pasar fin de año con ellos, Navidad. em, y estuve como 20 días en Miami disfrutando de mis vacaciones con amigos, con familia, tal. Y en algún punto unos amigos con los que estaba me invitaron a Orlando. Ujú. Entonces yo tenía mi carro en ese momento allá y nos fuimos en mi carro para Orlando. Estuvimos como 3 días allá y ya yo me tenía que regresar el 30 de diciembre. Sucedió que con el grupo de amigos con el que fui, o sea, con los que fui para Orlando, ellos no se regresaron conmigo, sino solo una pareja del grupo. Ok. Se regresaron en el mismo vehículo, en mi carro, y veníamos, o sea, estuvimos como haciendo compras todo el día en los outlets, comimos tal, y como a las 6 de la tarde salimos para Miami. Ok. Pero cuando ya íbamos por la Universal, ellos cambiaron como De parecer. de parecer, de Ujú. opinión, y dijeron como no nos vamos a ir en el carro con Grise porque ella va yo iba para Aventura, ellos iban para Fort Myers, que es un poco como más hacia adentro de la Florida. Y en ese momento mi sentido del autocuidado, de la responsabilidad de tener en cuenta de que iba a estar manejando un vehículo de noche porque ya eran las 6 de la Sí, tarde, tarde. no, yo no me percaté de eso, y como que ellos tomaron la decisión de cambiar de carro y yo inmediatamente dije, ok, o sea, no fue como que yo dije, espérate un momento, o sea, voy a coger el carro de noche. Cuando estás tan joven, no estás pensando en lo malo que pueda pasar, Claro, claro. sino que simplemente pensando en que vas a hacer algo y simplemente las cosas ocurren. Ah, Como cuando sucede un accidente de avión, que los accidentes de aviones no ocurren porque sucedieron fortuitamente, sino que es una serie de errores y acontecimientos que van llevando a que ocurra finalmente la tragedia. Yo lo veo hoy así. Eh, Tomé varias decisiones, o también otras personas tomaron decisiones que llevaron a una situación de riesgo que produjo el accidente. Ujú. Entonces sucede que ellos se cambian de carro, yo los llevo al dealer de carros, ellos sacan su carro, pero mientras ellos les daban el carro, sacaban las maletas, o sea, todo este proceso, pasaron 2 horas. Ok. Y cuando ya yo vine a ver eran las 8 8 de de la la noche, noche sí, y yo tarde. salí tarde. Sin embargo, Mariana, te cuento que yo no tenía sueño, yo no me sentía cansada, yo no estaba agotada, no me sentía como incapaz de tomar esa carretera sola, pero si bien es cierto que yo nunca lo había hecho sola, sí había viajado por carretera de Orlando a Miami y viceversa, pero nunca sola. Entonces yo me subo a mi carro, salgo del dealer de carros, salgo con ellos en caravana, ellos en su carro, yo en el mío,
pero al primer peaje nos perdimos porque, o sea, son una cantidad de carriles y eso es muy, muy Sí, es difícil. muy difícil. Hablamos como, ¿cómo estás tú? Tal, viento, tal. Como a la 1:30, 9:30 de la noche, yo llegué a una estación de descanso. Llego al baño, tal, me voy a tomar un café, pero se me queda la billetera en el carro. Y cuando ya me subo al carro, que salgo de ese rest area, ya yo no me acuerdo, o sea, de qué pasó. O sea, mi último recuerdo fue cuando salgo de ahí, cojo la carretera y cuando ya yo me despierto, ya el accidente había pasado. Ok. O sea, no te puedo decir, fue un microsueño aparentemente, pero yo hoy no te puedo decir que eso fue así, porque yo en ningún momento sentí sueño, no sentí que me estaba quedando dormida, como que tuve que abrirle, porque he escuchado historias de que no, yo tenía que eh, abrir la ventana, poner música, tomar Claro. algo, tal, una bebida energizante. Yo no sentí ese cansancio, pero seguramente mi cerebro sí estaba cansado. Entonces tú sales del área de descanso, entras al carro, manejas y ahí pasa que pues tu mente borró, digamos, que pasó ahí. Sí, o sea, realmente yo tenía 2 teléfonos, los coloqué en la silla del copiloto, Ujú. bajé un poquito la ventana, puse música y empecé a manejar. Y cuando ya yo me despierto, que ya el carro había dado como no sé cuántas vueltas, estaba de noche, porque el accidente más o menos ocurrió como a las 10:30, una hora después de yo haber salido del lugar de descanso. Afortunadamente, el accidente, que ahí es donde empiezan a suceder todos los milagros, y en donde Dios se manifiesta con tantas cosas que sucedieron para que hoy yo esté viva y esté como estoy, físicamente hablando. Eh, Llego el accidente ocurre en West Palm Beach, Ujú. que es muy cerca de Miami, o sea, Sí. realmente ya yo estaba llegando. Y alguien vio lo que ocurrió, porque en el reporte policial aparece que había un testigo, pero ese testigo yo nunca lo conocí ni nada, simplemente él como que avisó llegaron por mí en un helicóptero y me llevan al hospital de, eh, eh, se llama del Ray Hospital. Y Ujú. ahí cuando llego, Estabas totalmente inconsciente. no, yo recuerdo que cuando me sacan del carro se demoraron mucho, o sea, se demoraron de 10:30 a 1:30 de la mañana para sacarme, Wow. porque el carro quedó totalmente destruido. La única parte que quedó intacta del carro, si tú miras, si viste el video, ves que el carro está totalmente Chicharrado. destrozado, pérdida total, pero en el lugar en donde yo estaba, los airbags me protegieron, era una Lexus, que es un carro, gracias a Dios que ese fue el carro que me dieron, porque inicialmente me iban a dar un carro pequeño y ese carro me salvó la vida. Los airbags me protegieron y quedó como la silla echada para adelante, pero el resto del carro totalmente destruido. Em, Tuvieron que abrir con pinzas para poder sacarme, me recogen en helicóptero, me llevan al hospital. Cuando llego al hospital ya yo estaba consciente Ok. y era como como una película. Yo estaba como en una película en donde yo no sabía qué estaba pasando, porque estaba ahí. Y en ese momento todavía no era consciente del daño que tenía mi cuerpo. Ya Ujú. no sabía lo que estaba pasando con mi cuerpo, simplemente estaba como tratando de sobrevivir a la experiencia y de entender qué estaba pasando. Y yo veía que todo el mundo me preguntaba, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Y me explicaron, tuviste un accidente grave, probablemente tienes lesiones internas, te vamos a meter Quirófano. en el tomógrafo Ah. para primero ver qué tienes. O sea, ya el médico sabía que yo estaba paralizada, yo en ese momento no sabía. Y antes de que me entraran al tomógrafo, yo cogí el celular porque no me acordaba de las direcciones, estaba como en shock. Claro. Y cogí mi Facebook y mandé un mensaje a una prima que era una de las primas con las que me iba a encontrar en Miami. Y Ok. les dije, no voy a llegar, acabo de tener un accidente muy grave y voy a entrar a una cirugía. Wow, pero como estabas Sí, yo consciente. estaba O sea, consciente. digamos que tuviste, digamos que ese bloqueo en el momento que pasa el accidente, que no sabes cuál fue la causa como tal, Ujú. pero, o sea, tú te despiertas en el carro, o sea, tú cuando como que Sí, te despiertas y ya ves como toda la conmoción, todo que te están tratando de sacar,
O sea, tú sentiste toda esa parte, ese proceso de que te sacan del carro y te llevan en el helicóptero. Yo cuando me despierto todo estaba oscuro, se escuchaba el helicóptero y personas me hablaban en inglés. Yo preguntaba qué pasa, qué está pasando, no entiendo. O sea, total pesadilla. Claro, Yo no entendía qué estaba ocurriendo y me sentía como en un hueco, pero esa sensación era el vacío que ya yo tenía en mi cuerpo porque tuve una lesión medular. O sea, mi ok, columna se partió en dos. Y eso generó que yo no tuviera una sensación desde la mitad de mi pecho hacia abajo ok, y por eso me sentía en un hueco y quedé a 5 pies del canal de agua, todo estaba súper oscuro. Yo me acuerdo de todo esto como una película, pero realmente cuando ya llego al hospital es cuando estoy consciente de lo que sucedió, porque durante el trayecto yo como que volví a quedar inconsciente, no me acuerdo. Yo recuerdo que cuando ya llego al hospital, no sé si me colocaron algo para despertarme, no sé, ya yo estaba muy ok, consciente y muy asustada, con miedo de lo que iba a pasar, porque no sabía si me iba a morir, o sea, si me iban a salvar la vida, si tenían que pedir permiso para operarme, si qué iba a pasar conmigo después. Y en ese momento todavía no sabía qué tenía. Entonces, claro, entro al tomógrafo y en ese momento ahí empezó mi proceso, mi milagro, empezó ese proceso en el que yo me abandoné completamente de quién soy yo y hasta dónde he llegado en este momento de mi vida para entregársela a Dios y decir, Señor, o sea, tú estás aquí, haz conmigo lo que tengas que hacer, sálvame de esto, repara todo lo que tengas que reparar en mi cuerpo, por favor, que no me vaya a morir yo aquí, porque yo estaba completamente sola, nadie sabía dónde estaba. claro, Ese era mi temor, o sea, como me pasa algo, me muero y nadie se va a enterar, van a pasar días, o sea, yo empecé como a pensar en todas las claro, posibilidades claro. y recuerdo que cuando salgo del tomógrafo demoré mucho tiempo, o sea, fueron 2 horas, yo creo, ahí. Cuando salgo, llegó el neurocirujano que se llama Lloyd Zucker, que fue o sea, fue la persona, el instrumento que utilizó Dios para salvarme y para poder volver a recuperar mi movilidad. Él me dice, Griselda, tengo que darte una mala noticia. Tienes una fractura de columna y tienes varias fracturas de costilla, escápula, esternón, tal, pero la más grave es la columna. Y cuando él me dice eso, yo miro mis piernas y él me dice, ¿puedes mover las piernas? Y yo le digo, no puedo mover las piernas. Entonces yo le dije como, voy a quedar parapléjica porque yo ahí me acordé de todo lo que había estudiado, yo soy fisioterapeuta y ese era como mi rama de profesional y yo le digo al doctor que sí voy a volver a caminar porque evidentemente ya sabía que estaba paralizada, pero había un dedito, el dedito del pie derecho que se movía. Ok, El dedito se movía y él me dijo, no lo sé, no sé si vas a volver a caminar, pero te tengo que operar ya, porque si hay una esperanza de que vuelvas a caminar, hay que actuar ya. Entonces, necesito que me des tu autorización porque no encontramos a nadie en este momento, ya era de madrugada, o sea, ya era 31 de diciembre, porque el accidente fue vísperas de New Dios Year, mío, o sea, todo más complicado. todo fue trágico. Entonces, yo tomo las manos del neurocirujano, que era neurocirujano además, que eso fue otro milagro, porque tú llegas a una emergencia, a un hospital que era especialista en trauma, que eso yo también digo, Dios es muy grande. Dios El mío, médico estaba ahí esperándome y me dice, y yo le digo, le tomo las manos al doctor y le digo, doctor, opéreme, que yo sé que yo voy a volver a caminar. Esas fueron mis palabras y ahí empezó mi proceso de fe y el milagro que ocurrió. Entonces, yo entro a cirugía, la cirugía duró, no sé, 4 o 6 horas. Cuando salgo, recuerdo que me despierto, eran las 9 de la mañana, ya mi familia estaba allí, que afortunadamente estaban ellos en Miami y llegaron a verme todo el mundo con una cara, o sea, yo abro los ojos y veo a mi prima Natasha, a mi tía, a mi primo y todos eran como, la cara era devastadora. sí, en shock. Sí, y yo en ese momento sabía que esto está mal, o sea, yo no voy a recibir aquí una buena noticia.
Pero yo estaba drogada de todo, acababa de salir de esto, entonces eh, simplemente llegó el médico a decirme, mira, te operamos, tienes una lesión medular completa. Cuando me dicen lesión medular completa, yo ahí fue como perder la esperanza, porque cuando la lesión es completa, no hay posibilidad de que la médula espinal se sane Claro. y recuperar la movilidad. Y yo, aún con la esperanza de que alguien me diera una luz, le pregunto a mi prima, Nati, yo voy a volver a caminar, pero fue como buscando Sí, o de respuestas. pronto también buscar como un aliento, como de pronto como algo positivo que de pronto en medio de todo lo que estaba pasando, algo decía, no te preocupes, que vas a estar bien. Sí, pero todo el mundo trató de ser lo más realista posible, porque en ese momento tú tienes que aceptar tu realidad y entender que tu vida cambió, ¿cierto? Porque eso es parte del proceso, pero mi prima siempre fue, ella es muy creyente y fue una roca para mí, Natasha, y me dice, Grise, ¿tú crees en Dios? O sea, me lo preguntó, pero ¿tú crees en Dios? Y yo, sí, Nati, yo creo en Dios. Entonces me dijo, entonces sí vas a volver a caminar, Grise. Eso fue lo que esa respuesta era lo que yo necesitaba para aferrarme a algo en ese momento cuando todo está perdido y simplemente tienes que poner tu esperanza en algo porque está perdido todo, ¿cierto? Claro. Entonces, simplemente pasaron los días, yo estuve en cuidados intensivos como 3 días. Ya cuando me pasaron al piso, que ya estaba, empieza ese proceso de prepararme para darme la noticia de que no voy a volver a caminar, de que mi vida voy a aprender a tener una vida funcional dentro de una silla de ruedas. Pero sucede que cuando yo empiezo a recuperarme del trauma, del dolor y todo esto, te estoy hablando de días porque fueron 15 días, que fueron los 15 días más largos de mi vida, porque ahí en ese momento yo no sabía si iba a volver a caminar o si había esperanza. El médico decía, si vas a volver a caminar, tienes que mover tus piernas en menos de 30 días. Y Ok. en los casos en los que sí ha habido movilidad, en 15 días ya tú deberías haber empezado a mover tus miembros inferiores, y esa es lo único que te puedo decir ahora, porque hay que esperar que la columna sane. Ok. Y en ese momento ya ellos vieron bien todo, o sea, el médico que me operó ya empezó a haber una luz de esperanza, porque la lesión no fue completa. Mi lesión fue incompleta, pero fue tan grave y fue tan fuerte que el cordón medular se inflamó mucho y las vértebras se partieron y estaba todo tan desastroso que ellos dijeron, una lesión como esta, como se ve en la imagen, no hay posibilidad de que esta mujer vuelva a caminar. Los médicos decían eso, pero yo empecé a sentir mi cuerpo y yo les decía a todos, les decía, ustedes no entienden, pero yo puedo contraer el abdomen, yo siento que puedo moverme, o sea, no sé cómo explicarlo ahora, pero yo sentía que iba a volver a Claro. despertarse. Y ahí empezó el proceso de que la ciencia decía, y los médicos y mi familia incluso decían, no, Grise, no vas a volver a caminar, tienes que aprender a usar una silla de ruedas, tienes que aprender a una vida nueva, tal. Y yo, no, o sea, a mí nadie me viene a decir acá que yo no voy a volver a caminar. Y me volví tan terca y empecé a echar a todo el mundo de la habitación. Era un proceso de negación, pero que no era absurdo para mí, porque yo sabía dentro de mí que sí lo iba a lograr. Y empezó ese proceso, empezaron a ocurrir una serie de milagros a través de personas. O sea, los milagros llegaron a través de personas que empezaron a alimentarme en mi fe, Ujú. y yo empecé a fortalecerme en mi alma, en mi esencia, en mi ser, empecé a fortalecerme para poder afrontar esa batalla desde la fe y no desde lo que decía La ciencia, los la ciencia y, doctores. y las Ujú. personas. Llevaron una psiquiatra, Todo tal. eso que estaba pasando, ¿estabas todavía en la clínica? Sí, yo duré 4 meses en Cuatro el meses. hospital y ya te voy a contar cómo fue ese proceso. Eso fue otro milagro. Resulta que cuando ya a mí me pasan a piso, yo tenía que empezar las terapias inmediatamente. Eso apenas tú
tienes una lesión, hay que iniciar terapias así sea acostada. Entonces, como tenía fractura de costilla y de escápula, no podía moverme, entonces solamente con un brazo hacía pesas, me llevaban al centro de rehabilitación que ese hospital tenía al lado. Al ser un hospital de Wow, trauma, claro. tenía. Y sucedió también que eh, el trabajo de ellos, o sea, la ley de ese hospital o de ese condado era que si una persona que no era ciudadano tenía un accidente, ellos tenían que darle los servicios de urgencia y hasta ahí llegaba. O sea, te atendemos, te salvamos la vida, pero después te enseñamos a usar una silla de ruedas y te vas. Pero la trabajadora social y la médico de emergencia de ahí eran colombianas. Entonces ellos tuvieron como, se apiadaron de mi caso y se hizo una solicitud para una cama de caridad en el centro de rehabilitación y la aprobaron inmediatamente, como a los 3, 4 días. Entonces yo entro al hospital de rehabilitación y me asignan a un fisiatra que se llama Jeffrey Farber, que también fue un ángel y fue la persona que me ayudó a volver a caminar, porque sucede que cuando yo llego al hospital de rehabilitación, eh, pasaron 15 días, ¿cierto? Y Ok. en esos 15 días, exactamente al día 15, yo empecé a mover la pierna izquierda, que fue la pierna que recuperé totalmente, Uy, ¿qué, ¿sí? qué sentiste? ¿Qué sentiste? Porque te acuerdas que, ajá, lo que acabas de decir, o sea, en 15 días te estaban dando como un deadline, o sea, en 15 días tienes que empezar a mover y en los 30 días, Y si no, todo está y si perdido. todo está perdido. Entonces, eso me imagino, poniéndote tus zapatos, tú me imagino que contabas los días, decías, o de pronto tenías como un tipo de uy, ¿será que sí llego a caminar a los 15 días o a mover algo? ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Esos 15 días fueron larguísimos para mí. Yo lo único que hacía era orar y pedirle a Dios que hiciera un milagro. Ujú. Y buscaba en internet, buscaba todos los casos de personas que se habían recuperado, buscaba las probabilidades que tenía yo de volver a caminar. Mentalmente yo escribí un texto en mi celular que todavía lo tengo en donde decía yo, porque empecé a ver videos de Joe Dispenza que también le Sí. pasó lo mismo. Y él, a través de su propia metodología, él decía que tú podías escribir, dice que puedes escribir tu proceso y lo declaras. Entonces yo empecé a hacer una oración en donde yo decía, mi nombre es Griselda Bermúdez, estoy sana en el nombre de Dios, mi columna está sana, mis huesos se están sanando, mi médula espina, pero muy textual, o sea, todo muy así. Y rezaba, o sea, yo rezaba, yo no dormía. Tanto fue la intensidad de mi oración y de todas las oraciones de los demás, porque no podemos descartar que todo el milagro ocurre no solo por mi fe, sino por la fe de tanta gente que se enteró de lo que ocurrió en Barranquilla y en Estados Unidos que oraron por mí. Y eso fue lo que a mí me salvó. Claro. La oración tiene mucho poder, entonces esos 15 días fue dedicado a orar y adicional a eso, yo estaba tomando una medicina para el dolor, pero esa medicina me hacía tener como pesadillas. En la noche yo sudaba frío, entonces yo le dije al doctor que ya yo no quería más eso. Era oxicodona, entonces yo le dije para yo poder estar consciente, Claro, porque era como estar en un sueño. Entonces sí. yo no distinguía la realidad del trauma, porque soñaba con el accidente. No, es un proceso muy complejo Claro, que claro. explicártelo en este momento es muy largo, pero simplemente dije, tengo que estar consciente para orar y para salir de esto y para Sí, poner el toda mi momento, energía. estabas en o sea, necesitas que estar totalmente consciente para tu recuperación. No podía ningún tipo de pensamiento negativo llegar a tu mente. Eso es lo No, que tú decías, estabas muy enfocada. exactamente. Entonces, Llega a em, los 15 días. después de Ujú. estos 15 días en oración y todo esto, eh, un día recibí una visita y la pierna se flexionó, o sea, hice esto. Así de la nada, a los 15 días, o sea, literal, el día 15. Sí, hice Dios mío. exactamente, o sea, fue una cosa precisa. Y empiezo a mover esta pierna. Y cuando yo empiezo a mover esta pierna y a sentirla, yo dije, yo voy a volver a caminar.
Entonces ya ahí cuando los médicos vieron eso, ese fisiatra sabía que eso era un buen signo y él dijo, bueno, entonces vamos a empezar a trabajar lo que se está recuperando y lo que no se ha despertado lo vamos a estimular. Y empezaron a hacerme terapias, yo me vomitaba, me daba mareo porque pierdes la sensación de tu Como cuerpo, el equilibrio también. todo, porque Ujú. dejas de sentir, yo dejé de sentir mi cuerpo y estás en ese proceso de recuperarlo. No tenía control de esfínteres, que ese fue otro milagro, que te lo puedo contar ahorita. Bueno, una cantidad de cosas. Yo empiezo mi proceso pero también empiezo a ver que la pierna derecha no se movía. Y la pierna derecha se movió al mes y medio después, aun cuando decían los médicos que esa pierna no se iba a volver a mover y que yo tenía que aprender a usar la pierna izquierda y que la derecha iba a estar prácticamente paralizada, totalmente. Claro, y como ya había pasado el mes, dijeron Sí, ya no. no, no, eso fue una lucha contra lo que decían ellos y lo que decía yo. Y fue como, no me importaba. Claro. Yo tenía claro que eso iba a ocurrir así, que yo iba a luchar hasta lo máximo que pudiera y es lo que he hecho toda mi vida hasta hoy. Entonces empiezo ese proceso, llega mi familia y me dice, Grise, tú tienes que aprender a canalizarte para poder hacer número uno, con un tubito y me llevaron un espejo y llegó la terapeuta ocupacional y cuando yo veo eso, porque me tenían que hacer ponerme un catéter para poder sacar la orina, que eso Como pasa una sonda. una sonda. Entonces yo les empecé a explicar, no, es que ustedes no entienden que yo siento cuando tengo ganas, pero no puedo, tienen que esperar que se despierte, yo no voy a usar ese tubito. Y saqué a la gente de la habitación. Y mi tío llegó a decirme, Grise, tienes que recuperarte porque tienes que regresar a Barranquilla a trabajar en lo que tú haces para poder sobrevivir y para poder pagar todas las cosas que fue crudo, pero ya las personas se empezaron como a desesperar de que yo seguía parada en mi realidad y en mi decisión de volver a caminar y todo el mundo era como ella no entiende que eso no va a pasar. En ese momento llega mi tía y me dice, Gris, yo sí creo que tú vas a volver a caminar, pero pídele a Dios y me dio una novena de San Judas Tadeo. Y yo hice esa novena esa noche. O sea, empecé a rezar el rosario, me dio el rosario tal, y yo empecé a hacer la novena. Varias noches después de yo estar haciendo esa novena, soñé que la sensación de orinar volvía. Cuando me despierto en la mañana, la cama estaba mojada, o sea que había podido orinar Sí, sola. sí. Ese fue otro signo y otro milagro que animó más al equipo médico porque eso era imposible, improbable en ese momento. Entonces, gracias a eso yo recupero eso. Entonces, ¿qué sucedió? Inicialmente esa ayuda que me estaban dando era limitada, o sea, en un mes entonces te enseñamos a usar la silla, si puedes lograr usar caminador con una órtesis, ya estaban pensando en hacer la órtesis tal y te hacemos el descargo. Pero cuando ya empecé a tener más evolución positiva con lo que te acabo de contar y otras cosas más, ya el médico, el doctor Jeffrey dijo, el fisiatra dijo, no, ya tú no te vas de aquí, tú te vas de aquí cuando te echen. O sea, y eso fue impresionante porque ya yo empecé a vivir ahí, o sea, empecé a vivir en el hospital y yo iba a terapia mañana y ¿Y tarde. tu familia qué decía? O sea, porque cada vez que tu familia decía, no, Grise, no vas a Ellos caminar, decían, movías el pie, esta no, loca Grise. tiene razón. O sea, Grise, yo toda la vida he sido muy terca en todo. Y ellos decían, está usando su terquedad y su tenacidad para poder afrontar esta prueba tan tesa que le ha tocado y cómo lo ha afrontado, pero no todo fue así. Claro. Durante todo ese proceso también tenía momentos difíciles. Yo pensé en algún momento en que si yo no volvía a caminar, no quería seguir viviendo, que eso es totalmente normal. Me deprimía, habían días en que yo no quería ver a nadie, no quería comer. Llegaban las enfermeras y me decían, tienes que comer para que tu cuerpo sane. Esas mujeres me adoraban. O sea, yo tuve tantas personas buenas a mi alrededor que yo siento que eso fue me ayudó mucho en mi proceso. En ese momento cuando tú te sentías así, porque pues obviamente que era una montaña rusa de emociones, ¿cómo hacías para volver a salir adelante? Porque en ese momento cuando tienes
una situación difícil como esa, tú solamente tienes dos opciones, o te echas a morir o sales adelante, no tienes de otra. Y ya yo había avanzado tanto en el proceso que mi decisión fue seguir y seguir y seguir y no parar hasta no lograrlo. Entonces, creo que eso me ayudó mucho y poder ver mejoría tan seguido, Claro, porque la mejoría iba ocurriendo semana tras semana, semana tras semana. Mi estado de ánimo empezó a mejorar, tuve amigos, me acuerdo que una señora que se llama Linda Greenberg, que ella ya falleció, esa señora fue un ángel realmente, o sea, un ángel en persona. Ella iba con su perrito, oraba por mí, me llevaba comida. qué belleza. No, una cosa increíble. Y el apoyo de mi familia también, o sea, tenerlos a ellos que se turnaban a pesar de que trabaja, porque la vida ya es bien difícil. Claro, distinta. Iban, un día iba una, otro día iba otro, y así se turnaban y no me dejaban sola. Entonces eso me ayudó mucho a no desfallecer y esas ganas también de continuar con mi vida. O sea, yo amaba mi vida como era antes y aún después del accidente y hasta hoy sigo amando mi vida y amándome y siempre he tratado de luchar por lo que he Claro. querido. Entonces, digamos que eso fue un proceso muy bonito y fue un proceso que a pesar de todas las dificultades que ocurrieron y de todo, me demostró, primero, que Dios estaba a mi lado. Y segundo, que si eso estaba ocurriendo era por un propósito, ¿ok? Entonces ya me llené de motivación y bueno, ya lo que vino después fue un proceso de 2 años. Yo Wow. salgo del hospital, Y la eh, pierna izquierda, la derecha. derecha, fue al mes y medio, Al ¿cierto? mes y medio yo empiezo a mover la pierna Ok, derecha, ok. ya la empiezo a apoyar, que era Wow. importante el tema del apoyo, y empiezo a fortalecerla, Ok, porque ya la izquierda estaba fuerte, me ponen de pie, cuando ya la derecha se mueve, ya yo puedo apoyarme ok. en barras paralelas y empecé el proceso, tal, tal, tal. La pierna, bueno, eso también fue otra cosa que me tocó aceptar, porque yo decía que sí, que yo iba a poder volver a caminar normal, que yo iba a poder bailar, porque yo amaba bailar. Yo iba al gimnasio y bailaba en el gimnasio, entrenaba, corría, o sea, yo quería tener mis dos piernas Fuertes como buenas antes, otra claro. vez. Y eso fue un proceso que me tocó aceptar esa pérdida, o sea, con esa experiencia tan cercana a la muerte, se murió una parte de mí Y y tuviste un eso, duelo. y tuve un duelo, sí. Y ese duelo duró muchos años, o sea, inicialmente fueron 2 años en los cuales yo todavía guardaba la esperanza de volver a caminar como antes, de bailar, de usar tacones. De hecho, yo tenía dentro de las cosas guardadas de mi vida anterior, tenía zapatos que me los quería volver a poner y recuerdo que cuando ya yo estaba en Colombia, recuerdo que saqué un día los zapatos y yo dije, me los voy a poner, todavía no entendía que eso no iba a ocurrir. ¿Cómo quedaste? Como para que las personas tengan de pronto alguna imagen. ¿Tú cómo caminas? ¿Cuáles son tu dificultad al momento de caminar? Listo. Yo salgo del centro de rehabilitación caminando con caminador, Ok, ¿sí? Me voy para Cali, que era en ese momento en donde estaba la mejor rehabilitación de Colombia, y empiezo un proceso en donde a los 3 meses, 4 meses, ya yo estaba caminando con bastón, con 2 bastones, ok, ¿sí? Y más o menos al año y medio empecé a caminar con un bastón que es como me ves ahora, pero para poder llegar a ese punto tuve que hacer mucha rehabilitación de manera muy juiciosa para poder fortalecer la pierna derecha, que fue la que quedó con una pequeña debilidad muscular, ok, y en el pie me quedó una limitación de movilidad. ok. Entonces, con ayudas ortopédicas, yo uso una férula que me permite tener el pie en una posición funcional para Ok, poder caminar de la forma como me ves hoy en día y poder tener una vida normal. claro. Obviamente, pues no puedo correr, no puedo, bueno, a veces bailo, pero no puedo bailar mucho. Y simplemente me he adaptado con ejercicio toda la vida desde que
pasó lo que pasó, he hecho ejercicio. Y contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, se logró el milagro y fue una experiencia que transformó mi vida y que me preparó para lo que vino después, que fue ¿Qué es lo que vamos a que es lo que hablar? vamos a hablar. Eres artista, haces unos Ujú. cuadros espectaculares, pero aparte de ser artista, eres mamá. Así es. ¿Cómo fue ese proceso de convertirte en mamá? ¿Te casas? Sí, ¿Qué bueno, pasa? ya después de que me regreso a Colombia, pasaron varios años en ese proceso en donde recuperé mi vida laboral, mi vida social. Tú misma también, porque en un momento dijiste que te perdiste totalmente. Sí, yo me desconecté Exacto. completamente 2 años para dedicarme a recuperarme y cambié de ciudad. Cuando ya Ujú. regreso a Barranquilla en el 2016, empiezo a trabajar en mi rama de la salud. Bueno, antes de eso yo trabajaba, del accidente trabajaba en bienes raíces, pero luego retomé mi carrera en la parte de investigación clínica, que era lo que me dedicaba antes, y ahí empezó mi vida otra vez, ya con mi nueva situación, completamente ilimitada, porque siempre le digo a todo el mundo que mi vida no es limitada, simplemente tengo un desafío y lo voy trabajando a medida que va ocurriendo y se va presentando. Claro. Llego a Barranquilla, tal, empiezo a trabajar, conozco a mi esposo en el año 2018, nos casamos y estuvimos más o menos como 2 años sin intentar tener familia. Ya cuando sentimos que era el momento, se mete pandemia, entramos en pandemia. Ahí yo no sabía, ahí empecé a tener una Ujú. lucha interna porque no sabía cómo iba a ser mi vida con una discapacidad. Entonces, Claro. un día yo decía, yo voy a ser capaz y voy a ser mamá y voy a poder con todo. Y al día siguiente decía, no, yo no voy a poder. Yo llegaba a mi casa después de una noche de haber, no sé, salido a comer, tal, y en la noche ese era como mi martirio, Claro. no me dejaba dormir, o sea, eso me quitaba el sueño porque yo realmente siempre había querido ser mamá. Y sabía que podía concebir y todo porque yo no tuve ningún problema en ese aspecto. Entonces era como es cuestión de tiempo, pero esta maternidad en algún momento va a llegar y me va a atropellar y yo tengo que estar preparada. Entonces empiezo yo a prepararme físicamente. Ujú. Fui a donde un médico en Bogotá que se llama Andrés Lucena porque yo tenía un dolor crónico que me tenía mal, mal, mal. Y ¿En es dónde? en la cadera Ok. porque al yo tener esta pierna fuerte, la usaba para todo. Sí, entonces, claro, Me empezó a generar una unos presión. dolores Claro. musculares durísimos. Y en ese momento estaba tan enfocada en ese dolor que yo decía, este dolor a mí no me va a dejar ser mamá, yo no, o sea, ¿cómo voy a hacer? Terrible. Entonces yo busqué ayuda con este médico y empecé a tomar una cantidad de vitaminas, CBD, pero no alcancé a tomar mucho porque cuando estoy en ese proceso, bueno, antes de eso te tengo que contar que yo empecé a hacer ejercicio en pandemia, como todo el mundo, Sí. que yo estaba como ya aburrida y dije, no, voy a aprovechar este tiempo para fortalecerme físicamente y empiezo entonces cuando estaba en el mejor momento de fortalecimiento muscular, mis piernas, todo, empezó ese dolor que era un dolor post ejercicio, pero que lo tenía ahí también cuando no hacía ejercicio. Y este médico me mandó unas vitaminas, entonces empecé con mis ejercicios a tomar vitaminas y a cuidarme de todo. Y en un punto de ese proceso me sentía tan bien físicamente Ujú. que yo decía, todavía no, todavía no quiero entrar en un embarazo que me va a llevar a retroceder. Claro, te estabas encontrando. ¿Perdón? Te estabas encontrando otra vez. Físicamente te estabas sintiendo Total, bien. sí, Ay, me veo chévere. Y eso está bien. O sea, sí. entrar a una maternidad no es fácil. A ver, hay muchos cambios para todo el mundo, físicos, emocionales. Y uno, ese es uno de los dilemas que creo que muchas mamás Sí, tienen. Cuando tienen el primero, cuando tienen el segundo, cuando tienen el tercero, ya de pronto con el primero dicen, ya yo estoy bien, ya yo estoy del otro lado, volver a empezar, ya yo me siento chévere. O sea, ese pensamiento creo que todas los tenemos.
pero era miedo. Era Era un miedo. miedo, pero me estaba preparando para lo que iba a ocurrir, que muy dentro de mí yo sabía que iba a ocurrir. ¿Qué sucedió? Que esa preparación eh, inconsciente, Ujú. en donde ya yo me sentía bien, tal, quedó embarazada. Porque Francesca fue deseadísima, pero no fue planeada, o sea, fue una bebé en plena pandemia. Claro, Quedó embarazada en octubre del 2020, en plena. en plena, pero gracias a Dios yo estaba físicamente muy bien. Entonces, cuando me entero que estoy embarazada, fue por unos exámenes de sangre que me hago Ujú. y ahí apareció la La beta. gonadotropina altísima Ajá. y me dice el médico, yo me iba a operar, me iba a hacer una cirugía de senos y me dijo, yo no te puedo operar, tú estás muy embarazada. Y yo, ¿cómo así? O sea, porque era el momento, mi mejor momento, que me sentía muy bien y el dolor se estaba disipando, o sea, ya estaba en un proceso, pero ahí después entendí, lo recibí con total Claro, felicidad y claro, yo dije, claro. Dios sabe cómo hace sus cosas. Y enterarme a tan temprano estadio del embarazo fue Ujú. increíble porque yo pude suspender todas las pastillas que tomaba para el dolor, para tal, y incluso muchas de las cosas que me mandó el doctor Lucena me tocó suspenderlas y me voy directo para donde el perinatólogo, tal. Me dijo, no, tu embarazo es súper bien, tu bebé está bien, tienes 3 semanas de embarazo, tal. Y mi embarazo fue un embarazo feliz, completamente normal, hasta el mes 7, que ahora te cuento qué sucedió. Y yo me Ok. adapté al embarazo con mi situación y me empecé a preparar para lo que venía después del parto. Entonces, ahí fue cuando yo ya que había pasado de volver a caminar con un bastón completamente independiente, tal, me tocó volver otra vez a usar la silla de ruedas Ok. en casa por miedo a una caída, porque aunque yo me sentía físicamente bien, ya la barriga estaba ¿Y el creciendo. peso te molestaba quizás también? O sea, porque ya su mente apoyabas uno, o sea, Sí, todo tu fuerza era en una sola pierna. sí, o sea, cuando ya empezó la barriga a crecer, la pierna obviamente que me dolía, me empezó a doler más. Claro. Y fue un embarazo con muchísimo dolor, pero ya estaba acostumbrada. Entonces, ¿Y qué miedos tenías en la cabeza? ¿Cuáles eran tus temores en ese momento? Como una mamá primeriza, ¿cuáles eran tus temores? mi miedo principal era la movilidad La con bebé. movilidad. Ok. Movilidad con bebé. Entonces empecé a leer mucho sobre mamitas discapacitadas y Ujú. empecé a ver cómo podía adaptarme y adaptar mi entorno para poder recibir a Francesca en un ambiente seguro. Claro. Entonces me compré estos Ajá, los canguros, canguros. los que son como una pita, Suaros, los. Sí, sí, son es. como un trapo, una Sí, cosa, pero eso no funcionó. O sea, yo intenté muchas cosas. Y finalmente fue algo tan sencillo y tan simple como tener amor sí, hacia tu totalmente. bebé y encontrar la Y forma, dejar porque fluir. el amor siempre encuentra la forma y yo empecé, ella fue bebé canguro, Pero vámonos para un poquito que atrás, que estás así, saltando la parte que me comentas que algo pasó en el mes algo 7. pasó en el embarazo, sí, yo venía con mi embarazo normal, todos los controles súper bien, yo me hice el Centonip, ella venía Ujú. genéticamente bien todo. Pero en el mes 7 cuando voy a donde otro perinatólogo, no era Mauricio, sino otro que yo quería verla a ella en 5D. Ujú. En ese momento se puso de moda eso, yo fui a donde este perinatólogo y cuando me empieza a hacer la ecografía, me dice que, Griselda, ¿cuántos meses tienes? ¿Cuántos meses tienes? Y yo no, tengo 7 meses, voy para 7 meses. Me dice, no, pero es que esta bebé se ve más pequeña. Mm. Cuando me dice eso y empezó a tirarme toda la información una tras otra sin anestesia. Viene pequeña, tiene el estómago grande, el corazón grande, el estómago pequeño. Fue como un eh, aire frío que recorrió todo mi cuerpo y me volvió a pasar lo mismo que me pasó cuando pasó el accidente. El médico estaba diciendo eso, pero mi fe era tan grande que yo le decía que no podía ser posible esto. Que cómo era posible si todo el tiempo que Todo había, estaba bien, todo esa era mi estaba pregunta. bien. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué sucede? Me empiezan a hacer exámenes y se dan cuenta que eso le ha pasado a muchas mamás. Mi placenta dejó de funcionar como una placenta normal Ok, y empezó a funcionar como una placenta vieja, em, y produjo una restricción placentaria. ok. Y eso significa que los nutrientes del alimento no le estaba llegando a la bebé. Eso hace que la bebé no crezca en el tamaño adecuado para su tiempo Sí, de... de los meses. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que el médico dijo definitivamente, esto es así, pues no había nada más grave, solo era la restricción placentaria, que el miedo era que hubiera de pronto alguna enfermedad genética que no se había descubierto o alguna cosa rara, pero luego se descartó todo eso y quedó simplemente como una restricción placentaria, que es algo que ocurre mucho. Ok. O sea, a alguna prima le sucedió esto y también. Entonces, la ginecóloga toma el caso y empieza como a decirme, vamos a tomar una decisión si la sacamos antes o Ujú. esperamos a que esto se restablezca, porque me mandaron a tomar unas O sea, vitaminas y la, unas la cosas. placenta se puede restablecer, o sea, se Yo puede. realmente no, o sea, nunca entendí porque me enfoqué fue en solucionarlo. Claro, Entonces, el tema con la placenta fue que fue una restricción placentaria, no le estaban llegando los nutrientes y la bebé podría estar mejor afuera que adentro, iba a ser ok, una bebé prematura. claro. Lo que dijo la ginecóloga fue que ella quería lograr que la bebé llegara a término, Ok, y si no era posible, o sea, si ella no crecía lo suficiente en 2 o 3 semanas, tocaba sacarla. claro. Y efectivamente me tuvieron que hacer controles cada semana para poder ver si la bebé estaba creciendo o no. Y efectivamente la bebé no estaba creciendo, solo creció un poquito. Entonces tomamos la decisión de hacer una cesárea y sacar a Francesca. Cuando Francesca nace, fue un parto, en donde me tuvieron que dormir completamente con anestesia general. Yo la conocí al día siguiente porque ella inmediatamente entró De una UCI, o sea, a a, UCI. a su incubadora. Yo estaba perfecta, obviamente como cualquier mamá después de un parto, inflamada, con dolor, todo, pero ella Griselda, una pregunta. ¿A ti te hicieron cesárea? sí, ¿Sabes que te duermen otra vez las piernas? sí. ¿Sentiste algo que te llevó hacia atrás otra vez en el momento de la, porque esa parte es fea, pues para alguien que de pronto es un shock, como que uno no puede mover las piernas. Entonces, en ese momento sentiste algún tipo de recuerdo del accidente o te recordó algo? Sabes que eso se me olvidó contarlo, pero ahí sucedió algo, y es que inicialmente yo iba a tener a Francesca en parto natural, Ujú. pero el neurólogo, cuando se entera, me dice, tú estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo y tus músculos a un parto natural. Entonces habló con la ginecóloga y le dijo, ya tiene que ser por parto por cesárea, y tiene que ser con anestesia general, a ella no le pueden poner epidural. Entonces, ¿qué Ah, sucedió? Que como me duermen con anestesia general, cuando yo me despierto, yo tenía movilidad, tenía ¿qué? dolor súper fuerte, porque es como cuando Sí, te despiertas de cualquier cirugía, tu dolor está allí. No es sí, como con la epidural que te duermen las sí, piernas. sí, sí, Ah, claro. y la parte del abdomen acá no, acá todos, la sensibilidad se recuperó inmediatamente después de que salí de la anestesia Ok, general. esa era una gran Eso fue un anotación. alivio, sí, fue un alivio, porque al final yo ya estaba acostumbrada a estar en un quirófano, Sí, sí, no había riesgo y Francesca iba a estar bien, que era lo más exacto, importante para mí. totalmente. Entonces ya, yo dije, bueno, listo, no importa que no la conozca inmediatamente, fue duro no conocerla y esa noche fue triste, pero mi esposo me mandó fotos, videos, yo vi que estaba bien, que nació sana, que era una niña hermosa, y nació baja de peso. Fue una bebé que nació pesando 2.200 algo, Ujú. larguísima, porque ella es alta, pero normal. Y fue una bebecita canguro que estuvo conmigo un mes y medio aquí, recuperó su peso al mes, llegamos a los 3.000 gramos y ella, perfecto. Eh, a partir de ese momento tuvimos que adaptarnos y ella se adaptó a mí. Eso es ahí donde iba, cómo se adaptaron. Los niños
simplemente ella me conoce así. Entonces los niños tienen en su cerebro de niños, no tienen el juzgamiento, Ujú. ni ellos están mirando cómo estás tú físicamente porque ellos te ven a ti. Ella Sí, me ve a mí. sí. Ella no está viendo ni el bastón, ni la férula, ni la pierna, o sea, no, ella ve a su mamá. Entonces, eso es algo que yo he ido descubriendo día a día con ella y simplemente es una vida completamente normal, desafiante. Es ¿Cuáles han sido desafiante. esos desafíos que has tenido por la condición que tienes? Relacionados con temas de seguridad Ok. de las dos y temas de movilidad. De movilidad cuando hablo de seguridad es que Ujú. yo cada vez que voy a viajar o que voy a un lugar, sea que esté acompañada por mi esposo, por la nana, por el que sea que esté conmigo, yo nunca salgo sola con ella. Sí, para no ponerla a ella en una situación de riesgo en donde yo no pueda responder, Claro, porque no puedo ni salir corriendo ni defenderme físicamente, entonces siempre estoy acompañada. Y eso es como una regla en mi familia, que siempre acompañada. Y el tema de la movilidad con ella, sí, a veces es un poquito pesado para mí porque mi espalda es una espalda que me han operado 2 veces, tengo dolor. El tema de la cadera, pues a veces tengo también dolor que se ha disipado completamente después del parto. Fue como por arte de magia, yo no sé si es algo mental, en donde simplemente ya mi mente no está enfocada en el dolor, sino que está enfocada en el bebé, mi hija, y eso que pasa. ya está grande, entonces como que no, o sea, y Entonces, al momento de cargarla, tú no la podías cargar. yo la puedo cargar, pero Ok. no la puedo cargar de pie, Ajá. aunque lo he hecho. Ya ahora mismo que estoy fuerte porque estoy entrenando, yo la cargo y me quedo con ella quietecita de pie, pero Ok. no puedo caminar. Caminar. Yo no puedo caminar con ella cargada, pero sí la puedo cargar. Y ella sabe que con mamita, ella siempre va en el carrito. Ella le dice a la silla de ruedas el carrito porque yo en casa la uso. La uso porque las mamás estamos todo el tiempo de aquí para allá, moviéndonos con ellos, tal. Entonces yo no puedo estar caminando todo el día porque al final del día terminaría molida, Claro, con dolor, tal. Entonces yo trato de buscar la comodidad y la seguridad claro, para ambas. claro. Entonces es como ese tema es el único que me ha dado duro o ha sido desafiante. Grise, todas tenemos ese sentimiento de culpabilidad. Uno llega con mamá es igual a culpas. ¿Qué sentimientos de culpabilidad has tenido tú a lo largo de tu maternidad? Algunos sentimientos de culpa relacionados con de pronto no poder hacer con ella ciertas actividades que amaría hacer y que no puedo hacer. Entonces eso me da duro. Como correr, Correr con saltar. ella, a veces de pronto si estamos en una piscina que me toca ser muy precavida, yo no puedo hacer como jugar con ella en la piscina o si estamos en un cumpleaños, yo no puedo estar todo el tiempo de pie detrás de ella porque me canso, o sea, es bastante incómodo para mí. Entonces, a veces siento que me pierdo ciertos momentos en los cuales hay que hacer mucha actividad física y yo no puedo. Claro. Pero créeme que me esfuerzo mucho y de las cosas que me toca hacer es entrenar mucho, o sea, hacer ejercicio y fortalecer para poder aguantar ese trote, porque si de otro modo no sería posible. Y ella lo entiende obviamente, pues tiene 3 años, ¿cierto? Tiene tres Ella años. tiene 3 años y medio, pero ella ya está programada, o sea, Ok, yo la veo a ella como si estuviera programada para entender que con mamita ella hace todas las actividades que son como estar aquí en esta habitación jugando, dándole su comida, el baño, todas las actividades que hacemos que son de movimientos cortos sí, y actividades sedentarias, por claro. decirlo así. Pero ella tiene a su papá, que está completamente bien y que hace su trabajo muy bien, y tiene a su hermanito, que tiene 13 años, va a cumplir 13 años, y con ellos, digamos que se compensa un poco esa Se parte. suple esa parte. Sí, se Grise, compensa. y tienes yo lo voy a decir como un bebé, que es tu arte. O sea, Así quiero es. saber tú cómo pasaste
de trabajar en la parte fisioterapéutica, correcto, al arte. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo siempre he sido una persona como un poco multifacética, o sea, mis amigas Sí, dicen que soy una caja de Pandora porque me puedo adaptar muy fácil y diversificarme, siempre ha sido así. Entonces, cuando yo me empiezo mi vida de mamá y mi vida matrimonial, ahí empecé a tener como un gusto por las artes, o sea, era como, listo, no puedo bailar, no puedo andar haciendo gimnasio, yoga, todo lo que me gustaría hacer todo el día, no puedo hacer tales cosas, pero puedo hacer algo que me genere paz, que me claro. genere tranquilidad, que me ayude a encontrarme conmigo y empiezo porque una terapeuta, Ujú. psicóloga con la que hacía terapia, me dice, Grise, ponte a pintar porque habían cosas que me estaban costando mucho lidiar, como por ejemplo el dolor. Entonces de a poco, empiezo de a poco. Ya yo tenía un negocio en el cual vendía obras de arte Ok. impresas, vendía prints. Yo compraba los archivos digitales, los publicaba en Instagram y en una página, los vendía, los mandaba a imprimir con un proveedor y los vendía. Y un día aparece un cliente, ya yo, eso paralelo a estar estudiando. Sí, Empecé a dar clases con un profesor, entonces ya empecé a tener gusto por el arte. Una amiga se fue un fin de semana para mi casa, que ella es artista, me empezó a enseñar cosas y yo empecé como a hacer mis pininos y un día aparece un cliente de un print y me dice, este cuadro ¿cómo es este cuadro? Y yo, no, este cuadro es un print, no es un cuadro hecho a mano. Y tú lo puedes hacer a mano. Entonces yo como ya venía estudiando, yo dije, me voy a lanzar y yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. claro. Entonces le dije a mi profesor, mira, yo tengo este cuadro, ya me metí en la vaca loca, ya me dieron el anticipo, ya me pagaron, así que mira a ver cómo Manos a vamos a la hacer. obra. Sí. Entonces él me explicó, me dijo, mira, me empezó a enseñar a usar los óleos, tal, y yo arranqué. Él me ayudó en una parte y a partir de ese momento fue como descubrir una nueva faceta Wow. y eso no tuvo vuelta atrás. O sea, cuando ya yo arranco con eso, fue como descubrir que ese era mi nueva versión, mi Exacto. nueva actividad Ujú. y que yo no iba a volver a hacer otra cosa diferente a eso por el resto de mi vida. Obviamente, conociéndome seguramente en un año, 2 años entraré en alguna otra actividad de laboral, probablemente, o vuelva a hacer lo que hacía antes o lo compartiré, pero nunca lo voy a dejar Pero porque lo bonito de ahí es que te transformaste. O sea, no te quedaste diciendo, ay, la Griselda de antes, que podía correr, que podía saltar, que podía hacer ejercicio. Te transformaste, o sea, una sí, artista. Entonces, es como una metamorfosis. Yo lo siento así, espectacular. fue una Una transformación transformación. en la cual yo simplemente compensé algunos duelos que tuve, Sí, esas pérdidas y claro. ese duelo que había tenido y todas esas frustraciones en cuanto a mi movilidad quedaron ahí, quedaron ahí y fueron reemplazadas por cosas que hago hoy en día, que como lo es el arte, como es ser mamá, una mamá capaz de todo y ser mamá que me llena, o sea, es algo que me llena tanto que no tengo esa sensación de vacío que muchas veces te queda y te vuelves amargado, lo descargas en los demás, tal, no, o sea, yo soy una persona feliz, hago mi trabajo con amor, entrego lo mejor en cada cuadro que hago y lo más importante es que tengo el tiempo para poder ser mamá, Claro. porque de otro modo no podría. Entonces, ¿yo qué he hecho? En mi casa tengo el estudio y ahí trabajo, o sea, ahí tengo mi espacio de trabajo, tengo mi oficina, tengo mi casa y estoy todo el tiempo con mi hija. Claro, Entonces, tu arte es como tu terapia, tu arte es es una terapia, sí, tu terapia. así Es es. donde tú de pronto, como artista, sacas todos esos sentimientos en tu arte y es una parte de pronto como un refugio para ti. Así es, lo has dicho. ¿Cómo te sientes hoy? Después de todo lo que pasaste, ¿cómo se siente Griselda hoy? Feliz. Yo siento que todo lo que
lo que me ha ocurrido, que no han sido experiencias bonitas, todo me ha llevado a poder aceptar mi Ujú. realidad de hoy, abrazarla con amor y ser una persona feliz y una persona que puede a través de su testimonio y de su vida impactar a otras vidas y enseñarle a otras personas que a pesar de que tienes esta limitación o este desafío en tu vida, puedes salir adelante Sí, y no tienes excusa, no hay. no hay excusa. Y créeme, o sea, yo miro mucho historias y veo mamás que están en una situación que no es ni la mitad de lo que a mí me pasa. Lo mío es, como le digo yo a la gente, ¿qué te pasó? Y yo, ay, cuando no quiero contar la historia porque ya la he Sí, contado tantas claro. veces, yo, un pequeño accidente en el pie. Lo mío es eso, yo lo veo así. Yo lo veo así y yo me veo, ay, me volví acá, yo me veo a mí misma y yo no veo el bastón, yo no veo la silla de ruedas, yo no veo el dolor, yo me veo la persona en la que me he convertido, que abrazo y acepto, y que eso es lo que yo le voy a enseñar a mi hija cuando ella crezca y vea que su mamá pasó por tantas Y cosas que ahí está. y que pudo con eso, pudo Ujú. sacarla adelante. Ella va a ver eso y va a decir, mi mamá es una berraca y yo tengo que ser otra berraca más grande que mi mamá. O sea, eso es lo que yo creo que le estoy mostrando a ella a través de mi vida y lo que mi círculo cercano también como que me lo ve y bueno, las personas que me conocen, gracias a Dios, tengo personas a mi alrededor que es un grupo de apoyo importante. Eso es Claro. importante Te también. felicito. Gracias. Vamos a pasar a última sección, que es la sección de preguntas. Pero quería mostrarles primero esta cajita. Tenemos una para ti. Me las acaba de entregar a María. Miren qué chévere. Delicioso, yo los he ¿Has ido a probado. María? Sí. El flan de Amaría es una cosa espectacular. Pero me enviaron, estos son como unas cajitas corporativas y quiero que mostrarles un poquito qué es lo que trae. Trae un wrap de pollo con salsa César, un blondie de pistacho, esto se ve wow, y una cajita Delicioso. Hatsu. Entonces, estas cajitas las puedes también personalizar, puedes poner el logo de tu empresa y también hay diferentes sabores de wraps, de postrecitos. Si quieren más información, está el Instagram, que es Amaría Repostería. Y la verdad es que es delicioso. Todo allá es muy rico. Ellos tienen una tortica de naranja La torta de deliciosa. naranja, el flan, las cosas de sal también son Sí. deliciosas. Entonces, súper recomendado. Aquí tienes tu cajita para que te la lleves. Gracias. Esa Ahora, es ahora tuya. me la llevo. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas. Esta es la primera. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado tu experiencia como mamá? La pregunta tiene que ver con experiencia como mamá con una situación Exacto. especial, Ujú. que el amor todo lo puede. Mi mayor enseñanza es que a través de ese sentimiento que tenemos las mamás por nuestros hijos podemos ser capaces de traspasar esas barreras que muchas veces son autoimpuestas, ¿sí? Ujú. Como era ese miedo que te conté que tenía antes de concebir y durante el embarazo, pero ese miedo de ser mamá o de no poder se va disipando cuando sientes ese amor por tu hijo Claro, y ese compromiso de sacarlo adelante, eso yo creo que es la lo verdad más es que sí. importante, sí. Para quienes sienten que tienen obstáculos imposibles de superar, ¿qué le dirías desde tu experiencia? Yo creo que debemos aprender a mirar todos los desafíos y todas las dificultades desde una cara, con una cara, darle una mirada, Ujú, no desde la carencia o ujú. desde el no puedo o desde la queja, sino desde el yo sí puedo, yo soy capaz y empoderarse de que somos capaces de poder superar esas limitaciones. ¿Cómo le explicas a tu hija el valor de la resiliencia y la fortaleza? Yo creo que no se lo tengo que explicar. Ya Sí, ahí cuando hice esa pregunta, bueno, no sabía tu historia, pero ahí está el ejemplo perfecto. sí, es un tema de lo que siempre hablamos cuando hablo con otras mamás sobre la crianza y todo, uno enseña a través del ejemplo. Del ejemplo.
Entonces, ella simplemente está viéndote, los niños te están viendo todo el tiempo. Y esa es la mejor enseñanza que le puedes dar, que tu testimonio y tus acciones reflejen lo que quieres que aprendan en la vida. Tal cual. Última pregunta. Si pudieras hablar con la Griselda en plena crisis, ¿qué le dirías hoy? Que no tenga miedo. Yo pienso que el miedo te paraliza y te hace creer que no vas a poder o que que va a ser difícil o que va a ser imposible. Hay que aprender a trabajar el miedo. El miedo. Sí, y a trabajar la fortaleza y a ser inquebrantables, porque el miedo a veces te paraliza, no te deja avanzar. Entonces, Yo agregaría ahí decirle, vas a caminar. No te sí, preocupes. Muchísimas gracias, Griselda, gracias por a estar ti. aquí. Si quieres dejar tus redes sociales para que la gente vea la belleza de arte que haces, ahí Dale, están las las cámaras. puedes colocar Kiki Art_Gallery. Son Sí. divinas, son espectaculares. Gracias por este espacio, de verdad sentí que fue una conversación con una amiga Esa es la idea, esa es la idea. y sé que Tranquila. va a llegar a mucha gente Yo que sé que sí. va a verlo como un testimonio. Yo de sé vida. que sí, te felicito, eres una berraca y yo sé que viene lo mejor para ti. Gracias. Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas por Spotify. Bye.